Ustedes ven acá el hemograma, como hemos visto, de la sepsis. ¿Ok? Entonces, cuando uno le va a colocar esto en los exámenes, no va a colocar todo, pues si no nos demoraríamos bastante, ¿no? Entonces, le estoy marcando las cosas, ¿no? Por ejemplo, arriba, siempre les he mencionado de que cuando uno está hablando de anemia, tiene que marcar las cosas que corresponden, ¿no? Tanto la hemoglobina, hematocrito y los glóbulos rojos. Eso nos está implicando una anemia. Ya nada más, punto. Si estamos hablando de leucocitosis, estamos hablando, pues, de ahí los recuentos glóbulos blancos, los abastonados, y podemos colocar inclusive los segmentados, ¿no? Para determinar que esta es una leucocitosis de tipo aguda. Cuando vemos nosotros que sea de tipo crónica, generalmente tanto los mononucleares, que son monocitos y linfocitos, son los que más están aumentados. Y ahí nada más, no hay otra cosa. O sea, no reiteren algo que no diga ahí, ¿no? Porque al final, recuerden que es ya muchos tienen letra de médico, y así, y no los entiendo, de verdad. Ahora, una de las cosas que sí deben estar muy al día son las partes del comentario. Yo he visto que a veces el comentario lo dejan de lado, y eso definitivamente no debe ser así. Por eso estoy subrayando acá cosas que sí deben de tener, y si en caso se presenten en alguno de los grupos, ¿no? Por ejemplo, tengo acá uno que he marcado plaquetas y volumen medio plaquetario. Y vemos acá que hay 118 que está por debajo y tenemos 12.8 que está por encima. ¿Qué lectura me da? Por decir un ejemplo, no significa eso, ¿no? Un volumen medio plaquetario elevado es una insuficiencia renal, es un infarto miocardio, ¿no? Así tienen que contestar. Pero eso sí, léanlo bien con detenimiento, ¿no? Porque definitivamente hay muchas cosas de ahí que no lo están haciendo. Y ahí, por ejemplo, ahí nos hablan de tanto los conceptos, ¿no? La policromatofilia, qué cosa es nada más. Y uno dice, no, diferencia de colores, punto. De los hematíes, lógicamente. Esferocitus. Y ahí cuando hablamos de ferocitus significa, en términos cómo es, ¿no? No es una característica morfológica. Uno puede decir pequeños y gran concentrado, nada más, ¿no? Como sea oscuro. ¿Aparece dónde? Y ustedes saben ya que es en la mismolítica preferentemente. Nada más. Y hay otros términos que también no han sabido llevarlo a cabo, lo que se llama linfocitos activados o reactivos, ¿no? Que significa que cuando los linfocitos captan la parte antigénica, cambian de color y se vuelven luego un plasmocito, célula plasmacitaria. ¿Y qué utilidad tiene esto? Usted ya sabe que es la inmunoglobulina. Entonces, cuando uno habla de linfocitos activados, estamos hablando nosotros generalmente de una respuesta, generalmente, a virus. Hay también cuadro infeccioso, ¿sí? Cuando hay un problema de sepsis también lo hay, porque ya no solamente la parte celular está normal, sino la parte inmunológica hay que apoyar, ¿no? Pero aquí, definitivamente, colocar solamente este es por virus, este es por bacteria y punto, se acabó, nada más. Entonces, esos son virus de linfocitos activados. Aglomeraciones tóxicas, sí, creo que ya algunas, a pesar de reiterarlo, ya por lo menos nuestro grupo ya conocen de que esto significa un cuadro infeccioso. Y si sumamos todo, es un problema séptico, ¿no? En este caso. Entonces, vean esos puntos que son importantes porque ya se está manejando. En caso de volumen medio plaquetario, ya utilizando hasta para el cáncer lo están utilizando. Pero nosotros hacemos referencia en esos dos puntos, ¿no? Para nosotros lo que hemos llevado. No estamos llevando a nosotros cáncer ni enfermedades inmunológicas, sino en este caso sería un cuadro de sepsis, en este caso. Entonces, cuando aparece eso elevado, es importante que ustedes ya lo remarquen, lo revisen, ¿no es cierto? Y que puedan utilizar solamente uno o dos elementos de posibilidad, ¿no? Que aparecen eso y se acabó. Nada más. Bueno, le viene esto, y otra de las cosas también que fue algo que siempre les he remarcado a todos es el examen de laboratorio, cualquiera sea, si ustedes no miran la edad, ustedes tienen el 50% de posibilidad de apoyo, ¿no? Al diagnóstico.
Pero yo cuando veo esa cantidad de ahí, que puede ser entre sexta, séptima semana, etcétera, que no es una cosa exacta, pero de todas maneras está hablando que positividad es una gestante y me vecino hacia arriba. Y arriba me dice, imagínense que sea yo, pues, como decir malo, ¿no? Le ponga varón de 41 años, ¿no? Entonces, y a veces no lo leen. Yo digo, ¿por qué no han leído esa parte? Un masculino, etcétera, 41 años. Entonces, en este caso, no vamos a hacer situaciones así ocultas, ¿no? Es un femenino de 41 años. De frente en mi cabeza es ese embarazo aquí de una gestante de alto riesgo. O sea, no puedo decir, si está embarazada, séptima, no va a dar a luz. Eso es el 30%, el problema es la edad. Y en este caso, ¿cuáles son las complicaciones preferentemente que hay? Y eso tiene que ustedes buscar el aborto, enfermedad hipertensiva, y también si son diabéticos hay un desequilibrio también de la diabetes mellitus tipo 2. Hay muchas más, pero creo que con 2 o 3 es suficiente tener presente, pero resaltar eso, ¿no? Es una gestante de alto riesgo. Luego hay una especie de historia pequeña que también se dio en el caso también de la gestante, y esto tiene que ver con el HCG que está disminuyendo, ¿no es cierto? Es una característica que puede ser de un aborto o de otra patología, pero lo que está interesando es, que no le he puesto ahí, definitivamente son, para poder determinar esto, hay dos cosas que se tienen que hacer. Revisar los riesgos de gestación o antecedentes que llamamos nosotros, que si eso, si supuestamente está en la pregunta, va a referirse, ¿no?, a los antecedentes. Ya tenemos una sospecha y tenemos una evaluación riesgo-descenso. Estamos hablando, pues, de algunos problemas de tipo, en este caso, ectópico, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablo de qué otras pruebas pueden ustedes utilizar, siempre les he dicho que la mecanología es importante. Acá no puede solamente ser un HCG, hacer el examen clínico, antecedentes, sino también, en este caso, una imagenología, ¿no?, ecografía en general. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué lugar están y en qué riesgo está también esta paciente, ¿no? Muchos de estos casos, le digo, pueden pasar solamente con alguna lesión mínima, pero otros sí han sido pacientes que van a cirugía y hacerle, pues, no solamente el problema de oferectomía en general, con toda esa parte, ¿no?, que hay que eliminar porque está destruida, y esto definitivamente también ya significa que solamente hay un órgano funcionante, ¿no?, en la mujer. Entonces, acá no se le está pidiendo que me hagan la relación de todo, ¿no?, sino verificar que en estos casos, a qué diagnóstico me voy. Entonces, igual que en otras patologías, siempre vean antecedentes, sobre todo en caso de la gestante, que es importantísimo también. Imagínate que yo le coloque ahí una presión arterial de 180/70. Uno diría, pues, no, es un ectópico. Yo diría que es una preeclampsia. Porque también la preeclampsia hay aborto. ¿Se cuenta? Entonces, no debe descartarse la parte de antecedentes que son importantísimas para poder manejar un diagnóstico. Y se lo digo como una cuestión de ejemplo. Una vez pensamos nosotros que, es ver esto y lo firmamos. No es así. Eso quizás serán otras personas, ¿no? Pero acá se valora por qué salió y quién es la paciente. Muchos de los casos, a veces nosotros nos informamos de hospitalización, etcétera, porque definitivamente la parte, si es que viene de emergencia o por alguna razón, le preguntamos a la paciente, pero en estos casos sí le preguntamos esto porque queremos verificar las cantidades, ¿no? Eso es lo más médico posiblemente referido. Entonces, miren esa situación también, y no necesitan ustedes marcar toda una relación, sino 1, 2, 3 puntos y se acabó el asunto. Cuando uno mira esto, ya lo saben antes, solamente reiterarles, esto es lo que estaba en el anterior. Tenemos nosotros plaquetas 165.000, nosotros todavía 119, pero tenemos también volumen plaquetario que está muy por encima, ¿no? 3.4. Y
el comentario definitivamente no han dicho mayor cosa, pero ahí nosotros podemos suponer que puede ser. Hay variedad de cosas aquí. Las plaquetas todavía están dentro del nivel normal. El anterior estaba baja. Entonces uno tiene que darse cuenta también de eso. Acá está normal, pero hay 13.4 de esto. Acá sí, ¿en qué caso puede haber? Con relatar dos casos en los cuales puede haber el aumento de volumen plaquetario es suficiente. No necesitan llenar más, porque ya ustedes están de frente ahí, ¿no? Y las plaquetas están dentro, por lo menos bajo, pero dentro de los niveles normales. Entonces, podemos solamente utilizar ahí volumen medio plaquetario. ¿En qué casos hay aumento? Ahora, imagínense ustedes que a una gestante que hacemos, a veces no hay que ser tan excesivo, es decir, no va a presentarse en el segundo trimestre, puede hacerlo, pero vamos a suponer que sea en el primer trimestre. Una paciente de 25 años y se le hace un hemograma, etcétera. No hay una desviación izquierda ni nada por el estilo, pero el médico, miren, le pide transaminasa. Entonces yo tengo que ya meter mentalmente por qué le piden a esta gestante. Ahora, si me agrega ahí el colesterol, ahí pide colesterolemia, estoy pensando entonces que el médico está pensando en una enfermedad hipertensiva. Porque a ninguna gestante se le va a pedir eso. Ahora, acá no están viendo usted presión, no están viendo antecedentes, solamente están mirando los datos. Entonces, en una gestante, pongamos del séptimo, octava semana, se le solicita esto, ¿qué le pediría? Pero al final, pues dice, ¿qué le pediría a esta paciente? Aparte que tiene el colesterol, podemos pedirle colesterol. Un examen de orina. ¿Y por qué? Allá hay proteínas. No tengo la presión, ¿no? Pero ya tengo transaminasa, colesterol, que solicito y un examen de orina para ver si hay proteínas. Entonces, el médico ginecólogo está pensando que esta paciente la sospecha de una hipertensión. Una enfermedad hipertensiva, ¿no? Una preeclampsia, en este caso, ¿no? Entonces, miren esa forma de poder manejar esta preparación de las preguntas, ¿no? Ahora, acá también les mencioné que habían 14 pequeños ítems. Que solamente había una línea nada más como historia clínica. Muchas veces los pacientes van así, a emergencia. No es decir, sí, me duele la cabeza, que ayer... No, dice, ¿qué es lo que siente ahorita? Va de frente al asunto. Sí, tengo una cefalea intensa, doctor, y me duermo. Entonces uno lo mira y le pide los exámenes. ¿No es cierto? Acá, por ejemplo, una de las cosas que tienen ustedes ahí en su reporte es paciente de 78 años, fase pálida. Fase pálida de 78 años, anemia. Se queja de cansancio, anemia. Malestar general, debe haber otra cosa, pero es anemia. Entonces, en emergencia, y esa es una de las cosas que también le reiteraba, pero a veces no me entienden, ¿qué le piden? Acá no se le puede pedir vitamina B12, lo estoy colocando en posterior. ¿Eh? ¿Qué le pido? Anemia para ver, hemograma para ver si hay anemia. Y si hay pérdida, en este caso, en el paciente necesita un examen de orina, porque generalmente a veces la pérdida por hematúrica provoca. Puedo pedirle, no, ustedes ven también ahí al paciente para observar si por heces está eliminando hematía. Entonces yo tengo ahí que es de paciente de 38 años, en este caso varón, que puede ser anemia, ¿por qué? Por pérdida por orina, que generalmente se da en estos pacientes, y también una hemorragia, y en este caso puede ser por otra patología, ¿no es cierto? Pero ya es por esa razón crónica. Yo puedo sugerir posterior, ¿no es cierto?, que este paciente hay que pedir un PSA. De repente la hematuria es por eso. Ahora, posterior, no estoy hablando de la cuestión inmediata. Una colonoscopia, sí, porque puede tener pérdida pues a nivel, como ustedes saben, colónico, pólipo, alguna cosa ahí extraña. Una endoscopia porque puede tener algún problema de tipo gástrico, etcétera. Y luego le agrego vitamina B2 y folato. Estas pruebas no se hacen por emergencia. Por eso es que ese tipo de paciente lo estoy viendo por emergencia. El resto puede ser posterior o derivo, ¿no es cierto? Porque si ustedes agregan todo eso, significa que no es la razón.
No es la forma como se debe solicitar exámenes en emergencia. En el otro caso es un paciente de 80 años con sonda vesical. Uy, ya. Paciente de 80 años con sonda vesical generalmente o está postrado, o está en UCI, o está en hospitalización, o va a estar sujeto a cirugía. Miren, acá tenemos ya situación clínica. Presenta un cuadro de neumonía. Ahora viene, por eso he colocado ahí, está en UCI, está en hospitalización, está inmovilizado en casa. No necesariamente el germen de, en este caso, ITU puede ingresar al pulmón, sí puede ingresar por cuestión séptica. Pero también estos pacientes que están inmovilizados, que tienen todo eso, la neumonía muchas veces es por aspiración. O porque también, y una de las cosas que hemos visto nosotros en teoría es que también hay un problema de tipo dental, ¿no? Si es diabético también el paciente. Entonces, ahí hay una neumonía por gérmenes que propiamente son del componente dental, porque ahí traga el paciente, ¿no? Hay una situación de neumonía por aspiración. Pues son pacientes que están inmovilizados generalmente, pues son pacientes añosos. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso, no? Si fuera una paciente que no han traído de emergencia, ¿no? Entonces, ¿se le va a pedir siempre su hemograma? Definitivamente. ¿Se le va a pedir una orina? Sí. Y se le va a decir, si está positivo, como gente nos pedía, a un orocultivo. Ahora, si veo que el paciente está de verdad en mal estado, un hemocultivo de cajón y una regla respiratoria. Se dan cuenta, no podemos excluir la parte de imagenología porque eso también es importante. Digamos, el resto de cosas ya se puede hacer, ¿no? Posteriormente. ¿No es cierto? Toda la evaluación, que hay que ver si hay diabetes, glucosa, hay que ver si tiene otro problema renal, etcétera, o problema hepático, eso se deriva. Lo que me interesa ahorita es solucionar la situación del paciente en este momento y determinar, por lo menos, inclusive, ¿no? Si hubiera una situación como esa, hasta como puede ser por aspiración, hasta como decir, un gran para ver qué cosa hay en garganta, por decirle, ¿no? Una cosa así, pero gran. Cultivo, todo será derivado. Esa es la forma como generalmente hacen los clínicos, que he observado, ¿no? Por esa razón que se colocó esta forma de presentación de estas pequeñas historias. Por acá hay cosas que realmente en banco he visto que no han sabido, en este caso a veces, ponerle pie, ¿no? Me han discutido la historia. Y el asunto abajo era qué problemas hay de transfusión en sangre. Porque esa quizá es la parte que menos conocen, ¿no? Y en realidad menos conocen ustedes, por eso que a veces no se les puede exigir gran cosa, pero aquí en este caso sí podemos verlo, o sea, estoy sacando parte de la historia. A las 5 horas después de terminar la transfusión, presente dificultad respiratoria, aleteo nasal. ¿No es cierto? Agitación, intranquilidad, ocultación, se evidencia murmullo vesicular disminuido, crepitante, etcétera, etcétera, y saturación 72%. O sea, hay una cosa interesante de todo esto. En un problema transfusional, definitivamente, hay que valorar esto. Y ya se sabe que inclusive hasta por una unidad, así sea una unidad de sangre, posteriormente puede desencadenar. La complicación acá es definitivamente un problema transfusional, es más conocido como TRALI. Es no podría ser lesión, pero es vamos a colocarle lesión, ¿no? Donde hay una respuesta anticuerpo, antígeno contra los neutrófilos a nivel de la alveolar, por eso que hay estos problemas. Y generalmente siempre el antecedente va a ser por eso acá 5 horas, ¿no? Dentro de las 6 horas después de la transfusión. Y la instalación es rápida, aguda. Va a haber anticuerpos antineutrófilos, que eso no lo van a ver ustedes, ¿no es cierto? Eso ya es una evidencia que se conoce. El AGA puede estar en menos del 90%, ahí imagina la saturación está en 72 ahí. Y una grafía de pulmones. Pero el antecedente del TRALI, de una neumonía de aparición aguda, inclusive hasta precipitada, ¿no? Porque baja, tiene que ver con el antecedente de una transfusión. Entonces, a eso se le conoce como TRALI. Y generalmente, abajo le he puesto algunas cosas que también están en la literatura.
Dice, las concentradas de plaquetas obtenidas de sangre total han causado mayor número de reacciones de tipo Trali, seguido de plasma fresco congelado, centrado en matíes, sangre total, concentrada de plaquetas obtenidas por aféresis, granulocitos, etc. Ese es el Trali. ¿Cómo sé que es Trali? Una neumonía aguda, no solamente de un carácter progresiva hacia mal, y el antecedente es, dentro de las 6 horas, una transfusión sanguínea. Por acá te viene la otra, ¿no? Que también es bueno que, por eso le digo siempre, lean las cositas, ¿no? Pero creo que es una de las grandes dificultades en la mayoría de nosotros, ¿no? Y uno se pone a mirar acá, está el diagnóstico, solamente en esa parte. Se confirma el grupo ABO materno e informaron no existencia de enfermedad hemolítica. Recuerden, la más gravedad es el RH, la segunda es ABO y luego el otro sistema. Generalmente los sistemas que no son ABO se le llaman anticuerpos irregulares, pero en este caso son sistemas, vamos a colocarlo así. Dice, pues, no hay incompatibilidad para ABO. ¿Qué pruebas he utilizado? Creo que ustedes ya deben saber, ¿no es cierto? La prueba de Kuhn, para eso. Dice, entonces, por el título IgG, anti-B, materno, menor a 64, y que la prueba de Kuhn indirecta positiva, la actividad del suero frente al materno, pandemia, bueno, punto. Pero, ¿qué sucede? Se habla, ahorita no solamente del ABO, sino se habla de que encuentran ahí otro componente, un halo de anticuerpo de especificidad anti-FEA, ¿no? O sea, el sistema DAFE. ¿Y qué es lo que pueden encontrar en el sistema? ¿Cómo hago yo el descubrimiento? Lógicamente que eso es una metodología mucho más compleja, ¿no? No todos los hospitales lo hacen, definitivamente solamente hospitales grandes lo hacen, nivel 4. Uno de ellos es el 2 de mayo, que definitivamente tiene todo el sistema. Los hospitales que somos de nivel 3 abajo no hacen ese sistema porque es bastante complejo, necesitan otro tipo de sistema de manejo. Pero acá sí lo hay para poder hacerlo. ¿Qué utilizan para determinar que sea DAFI? Y si ustedes leen al final, ¿qué dice? Fenotipaje, los eritrocitos maternos del neonato demostró la ausencia de antígenos de los eritrocitos maternos y presencia de eritrocitos no levantables. Entonces, hay dos formas de hacer el diagnóstico de este tipo. Y eso sucede también si fuera el sistema Diego u otro sistema, o como el MNS también, que igual la forma como se va a diagnosticar va a ser justamente valorar estos tipos, el fenotipaje, que es lo que tiene que ver, ¿no? No es diferente del test de Kuhn. Si ustedes se acuerdan de cómo han hecho los grupos sanguíneos, y pues ayer les pregunté, ¿qué cosa es genotipo y qué cosa es fenotipo? El genotipo no puede ser elaborado pues en nuestros lugares, ¿no? Ni siquiera en hospitales, sino en lugares como el instituto. Entonces, el genotipo. Pero el fenotipo es enfrentar anticuerpos antígenos. Eso es lo que ayuda a hacer, es lo que ha hecho grupos sanguíneos, grupo A, grupo B, o los que no tienen, grupo O, etcétera, y RH positivo. Entonces, ese es el fenotipo. Y acá viene la otra que también, definitivamente, un poco se han confundido, después digo yo, ¿no? Pero es una manera. Y viene igual, ¿no? Viene 10 horas luego de ingreso, no hay paquete de glóbulo rojo. ¡Wow! Sin decir otra cosa, es un politransfundido. Luego ya vienen los otros problemas, que esto, o sea, como digo, como estamos acostumbrados todos, por decir también incluyéndome a mí, revisamos la historia, pero estamos hablando que esto es banco. Entonces, el asunto acá que es un politransfundido. Lo que sí tienen que ustedes ver, porque esto lo han desarrollado ya los grupos, la mayoría, ¿qué alteración ocasiona la politransfusión? ¿Qué ocasiona? Este es el gran dolor de cabeza para el anestesiólogo, porque tiene que hacer un monitoreo del paciente tremendo, porque es una sencillísima razón. Y el cirujano que se va a desesperar porque no hay coagulación.
En estos casos, definitivamente lo que tienen que ver ustedes es todo el sistema que va a ser alterado con esta cantidad de paquetes globulares. ¿Cómo están esos electrolitos? ¿Cómo está en la parte de ácido base? ¿Cómo están las plaquetas? ¿Cómo está la coagulación? ¿Cómo está el calcio? Entonces, todas estas cosas va a significar un problema de politransfundido. El médico que está operando, como el anestesiólogo, están preocupados por esa situación. No es tan fácil decir, hoy tengo 4 y hay que ponerle toda la sangre, no es así, sino tiene que valorar. Porque solamente por mencionar uno de ellos, el citrato, que es componente de las bolsas de sangre, por eso miren, citrato, hace un bloqueo del calcio. Y ahí vienen todas las variedades de problemas, ¿no? Pero ¿qué hay con los factores de coagulación? ¿Qué hay con, en este caso, las plaquetas? ¿Qué hay con el volumen que se está colocando? ¿Qué hay con los electrolitos? Eso sí tienen que leerlo con tranquilidad y se dan cuenta que eso es parte de la importancia de lo que debe tenerse, porque banco ya sale fuera. Banco le entrega las unidades por el manejo de todo eso, es el médico, el cirujano en este caso, y el anestesiólogo en este caso. Porque ellos tienen que valorar que esto no implique un riesgo de la vida del paciente dentro de esas operaciones muchas veces. Entonces, no es solamente mirar, ojo, las otras, hay la parotomía, endoscopía, hay que hacerle tanto, pues, es parte de conocer, ¿no? Pero acá, por cuestión de banco, es qué está sucediendo con estos paquetes globulares, que hay una politransfusión sanguínea. Ahora, esto ha sido uno de los casos, ¿no? Que también hemos visto en el estudio de las historias clínicas. Y una de las cosas que quizás muchos no nos... cuando yo vi las historias clínicas, algunas son, digo acá, prácticamente el 40, casi 40% han sido historias nuevas, a mí me llamó la atención de algo, ¿no? En este caso, cuando hay un aborto y están pensando que no sea de tipo infeccioso, sino porque hay una respuesta, ¿no?, de grupos sanguíneos, hay generación de anticuerpos contra compatibilidad con el recién nacido, no solamente se le toma a la madre, hay que saber el grupo sanguíneo del padre, madre y padre, y luego de él, en este caso del niño. Pero como un consejo acá, ¿no? ¿Qué sucedió en el primer hijo? Salió igual que la paciente, en este caso O positivo, no hay ningún problema. Pero el segundo sale ¿qué? Y el grupo A, positivo. Y en este caso, yo le hubiera pedido CUMS. Luego viene el tercer hijo, sale igual, y ya debe tener anticuerpos contra eso. Y el cuarto hijo, sí fue una muerte, fue un aborto. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de anticuerpos ha superado y el tercer o cuarto hijo sufren las consecuencias. No fue por una cuestión infecciosa, fue por un elemento acá de incompatibilidad que había generado la madre contra los hematíes de este caso del feto, y por eso del cuarto. Como el ABO no es muy agresivo, puede pasar al segundo o tercero, dependiendo de la cantidad. Acá definitivamente el tercero y el cuarto podrían haber sido las víctimas. ¿Y qué sucedió? No le hicieron CUMS a este paciente. No le hicieron CUMS. Y esto creo que es, no falta creo que 2, ¿no? Ok. Miren, este es otro. ¿Qué cosa se debe tomar en este caso? Es un neonato con diagnóstico presuntivo de sepsis, se solicita estudio, ¿no es cierto? Ojo, ¿debe haber un cuadro clínico? Lo hay. El neonatólogo generalmente, como digo, es una de las cosas que siempre hemos conversado con ellos, es ¿cómo es esto? No succiona, está letargado, y la frecuencia también puede estar alterada, y fiebre, puede haber fiebre, sí, pero el problema es eso, ¿no? Letargia y no succionan los alimentos. Si un neonatólogo sabe que no puede pedir más cosas, ¿y qué hace? De frente el neonatólogo pide bilirrubina, hemograma y procalcitonina. Eso es lo que pide.
Y no se puede pedir más cosas porque definitivamente no es como el caso de los adultos, ¿no? Porque recuerde que es un neonato. Usted le toma más de 2 mililitros y lo van a sacar de las orejas de ahí del servicio, ¿no? Valore nomás la cantidad que tiene un neonato de sangre y no se le puede sacar más allá, como decir, del 5% o algo así, ¿no? Por el volumen. Pero otra cosa que pide también cuando hay un desconocimiento, dice, bueno, sí es una sepsis, ¿no? Generalmente el doctor lo iba a llegar y veía una bilirrubina alta y decía, es una sepsis. Imagínense, pedía el hemograma, ya veía, etcétera. Más que todo, la bilirrubina para él era un signo tremendo, ¿no? De gravedad de la sepsis. Luego, para poder cubrirlo, lógicamente, ahí también son volúmenes muy pequeños, ¿no? Para hacer un hemocultivo. Y en algunos casos, el médico también, cuando ve que hay un compromiso más neurológico, porque recuerden, la sepsis puede estar en cualquier nivel, le piden cefalorraquídeo, que sí lo saca un mililitro más o menos sin dificultad. Entonces, esa es la forma como no tenemos que estudio presuntivo de estos casos, y sobre todo en estas pequeñas historias que hemos visto, ¿no? En este caso, ¿no? Pero acá en este es diagnóstico de sepsis en los recién nacidos. Ahora, 2 puntos más que he tocado así para que se emborquen a eso, ¿no? Hemos tocado acerca de la tercera de geriatría de ancianos. Siempre vean los antecedentes. Los antecedentes van a ser parte de la rutina de un diagnóstico posterior. ¿Qué patología hemos visto? Neumonía, sepsis, infecciones, meningitis. Pero siempre hay un antecedente. Y le mostraba también este caso, ¿no? En la inmovilidad, ¿qué complicaciones trae? Y eso sí no le puedo contar porque si no estaría descubriendo todo lo que significa, pues, ¿no? Entonces usted ya tiene que ver eso, pero dando indicaciones a qué tienen que dirigirse, más que en las otras cosas que sí deben de conocer, la parte epidemiológica, ¿no? Que eso es importante, pero sí en este caso, cómo solucionar de manera inmediata el problema del anciano, mirar las cosas que tiene el anciano, mirar los antecedentes que tiene el anciano. Es muy diferente un anciano, definitivamente de la tercera edad, o el adulto mayor que ya habla, que tenga una sonda, que esté hospitalizado, que esté en UCI, etcétera. Entonces ustedes ya saben cuál es la posibilidad de que una neumonía ataque a ese anciano, ¿no? ¿De qué tipo? ¿Cuáles son los principios de una sepsis en ese anciano? Que es muy diferente que una persona, bueno, más joven, ¿no? Y ahí pues, porque tiene cierto tipo de antecedentes el paciente. Igual, acá las infecciones que hay, definitivamente puede ser de dónde. Infecciones de piel, infecciones de la faringeas, infecciones, a ver, de los catéteres, infecciones por un ictus, es muy diferente. ¿Ok? Y el cuadro, pues, meningio, de dónde depende, ¿no? ¿Cuáles son las causales de eso? Porque como le digo, son cosas muy evidentes en ellos, y esto se ha visto con mayor frecuencia. ¿Qué complicaciones puede traer la inmovilidad de un paciente anciano, ¿no? Y acá ya tiene que suponer qué cosa pasa con un paciente que está inmóvil. ¿Ok? En caso de las enfermedades pediátricas que hemos visto, siempre valoren esta parte respiratoria, generalmente siempre se da. Hace poco nació la hija de un amigo y primero que cantaron un problema respiratorio, ¿no? Si es recién nacido, ustedes ya saben cuál es la primera causa de un problema respiratorio. ¿Ok? Si es más, un poquito más, es un lactante de todas maneras, pero es pequeño, saben cuáles son las consecuencias de un problema respiratorio frecuentísimo, ¿no? Uno que puede ser tipo anatómico, genético, otro que puede ser infeccioso, viral, bacteriano. Pero tienen que sí, buscarlo eso y mirarlo, ¿no? Bueno, en todo esto, definitivamente, ¿qué exámenes son importantes que van a indicar la gravedad? Y no se olviden que sí, definitivamente siempre le voy a decir, la imagenología también debe estar comprendida ahí. Si yo tengo un problema respiratorio, definitivamente una rayos X, ¿no es cierto?, en nivel de tórax. Si tengo un problema abdominal, en este caso, ¿no?, etcétera, es una ecografía de ese nivel. Entonces, si hay una hemorragia o una situación alterada en la parte genitourinaria,
pues pedir un examen de orina, ¿no? Y es posible también pedir si es un niño pequeño, ¿no? Pues prácticamente todo el abdomen, si fueran adultos sería abdomen bajo. Pero en este caso, definitivamente hay que valorar todo ese tipo. Y es lo más frecuente lo que van a ver ustedes. Cuando un paciente tiene una enfermedad diarreica en niño, nunca debe olvidarse que una reacción inflamatoria es importantísima. Es el primer examen. Puede pedir hemograma, puede pedir orina, lo que quiera, pero de frente al médico, el pediatra siempre nos manda una reacción inflamatoria. No nos piden hemograma, todas esas cosas que no se les quita, ¿no? Pero si hay diarreica, tiene que ver si realmente es viral o es bacteriano. Entonces, de esa manera ya y eso lo vemos porque ahí vamos a ver la citología, vamos a ver si hay parásitos, si hay leucocitos, si hay leucocitos mononucleares o también mononucleares. Entonces es lo que tienen que ustedes mirar también dentro de lo que es la más frecuencia de las patologías. Y esto es lo último, solamente marcarlo, ¿no? En caso de la cirugía, definitivamente lo que tienen que conocer ustedes son las pruebas prequirúrgicas de rutina. Y cualquier tipo de patología va a ser eso, inclusive cuando las cirugías que pueden poco diferirse en emergencia también completan todo. Si no pueden diferirse, y estos casos a veces en el abdomen agudo, en los niños sobre todo, los niños pues hasta los 19 años son los niños en pediatría, el cirujano va, lo toca, no, este es el abdomen agudo, prepáralo. ¿Qué le piden? Solamente un hemograma, y a veces prueba de coagulación si no hubieron algún problema, un examen de orina y una ecografía. Si encuentran algo en la orina, lo difieren, pues. Es un abdomen agudo, pero no necesariamente por un apéndice. Y la ecografía ayuda mucho a eso. Entonces, esas son pruebas inmediatas. Eso es en caso de emergencia, pero cuando son diferidas, son programadas, definitivamente tiene que hacerse todo. Y ahorita ya se pide hepatitis B, hepatitis, en algunos piden hepatitis C, pero generalmente no. El HIV serológica, que son las partes más, y el hepatitis B ya se están pidiendo pruebas de coagulación, glucosa, urea, creatinina, hemograma. Esas pruebas sí tienen que conocerlas. Ahora, hay algunas pruebas que se agreguen, dependiendo, sí, de la patología que esté sufriendo el paciente o de las complicaciones que puede haber. ¿No es cierto? En este caso, por ejemplo, ¿qué otras pruebas especiales puede haber? En este caso, por decirle, vamos a ver. A nivel de piel, no voy a mencionar otra porque si no ya, pues, diagnóstico, ¿no? A nivel de piel, pero ¿qué otra zona puede haber? En este caso, inclusive hasta los cultivos, ¿no? Que sería otra prueba especial, que no se pide como prueba quirúrgica. Pero como es un paciente que ya tiene antecedentes, ¿no es cierto? Y ha tenido infección urinaria, se le pide eso. Si tiene infección en otro nivel, hay que pedirle eso, porque puede dar complicaciones posterior a la cirugía o dentro de la cirugía. Y acá también es prequirúrgico, ¿no es cierto? ¿Qué cosa significa? Es un paciente cardiópata, es un paciente con diabetes o hipertenso, porque si ya se conoce inclusive hasta cuando hay problema de hipertensión, los problemas posterior a la cirugía va a traer complicaciones, ¿no? Ya tiene un mayor riesgo en estos pacientes, inclusive hasta de sangrado. Entonces, eso también se tiene que conocer. Y hay pruebas muy puntuales ahí, como te digo, que son las pruebas de laboratorio exclusivamente, que ustedes van a revisar, ¿no? En este caso, para que puedan tenerlo ya evidente para el examen. Y en caso de la ginecología, ¿qué cosa es lo que más valora? ¿No? La parte de las hormonas del embarazo. Nosotros hemos hecho HCG, el estrógeno, progesterona, somatotropina o lactógeno placentario, por lo menos dentro de las 4 que ahorita recuerdo así de manera bastante inmediata. Entonces, por lo menos, ¿para qué sirve? ¿Ok? ¿Para qué sirve? ¿Para qué es útil? Y estas son las hormonas del embarazo, que nos va a ayudar inclusive a la viabilidad en este caso, ¿no? Ahora, ¿hay laboratorio de riesgo de la gestación? Definitivamente. ¿Qué prueba de laboratorio puede indicarnos que la paciente está en riesgo, ¿no? Riesgo de un aborto, riesgo de un parto prematuro,
riesgo por infección, etcétera. Entonces, uno tiene que conocer, o también niveles, ¿no? Niveles de la hormona, que va a significar esto, que hay un riesgo en la gestación. La viabilidad normal de la gestación tiene que ver con dos personas, con la madre y en este caso el feto, en este caso, ¿no? Entonces, ambos son importantes valorarlos. O sea, ¿con qué pruebas vamos a valorar esta viabilidad normal del desarrollo del feto y en este caso también de la gestación en la madre? Y por último, no voy a referir pues al tercer trimestre las patologías que no son muy frecuentes, ¿no? Porque si no, acá no estamos hablando de ginecología, sino determinadas cosas que el laboratorio lo hace. Por ejemplo, el último trimestre que hemos visto polihidrandios, generalmente son más que todo imagenología, ¿no? Que se le pide también su HCG, esas cosas así. Pero en los otros trimestres sí hay patología frecuente. Ustedes tienen ahí el aborto, que es una de las cosas frecuentísimas, tienen el embarazo ectópico, tienen la enfermedad hipertensiva, tienen la diabetes gestacional. Entonces, eso sí, hay que conocer por lo menos las causas y el laboratorio que hay que hacerlo, ¿no? Eso es lo importante. Después, como les digo, ya son otras cosas que tienen que leer con, así, con bastante acuciosidad, pero esos son los más frecuentes. Es lo que nosotros hemos visto, les digo, hasta hemos visto placenta previa o desprendimiento de placenta, también hemos visto ruptura prematura de membrana, por eso prácticamente a nivel de las gestantes, a nivel en este caso de emergencia, es lo que más se observa, lo que más se trata de hacer la disquisición, lo que más en este caso el ginecólogo o residente de ginecología va a determinar si realmente es eso, por el riesgo en este caso del feto, ¿no? Recuerden que esto va a significar el ascenso de un germen. Entonces, ¿qué tipo de germen? Eso hay que leerlo con tranquilidad, ¿no es cierto? Y van a darse cuenta que estas son las patologías más frecuentes de lo que se observa. Y siempre en caso de la diabetes gestacional, sin necesidad de ver que la paciente tenga una glucosa alta, nosotros, pero nos llaman así, ¿no? Paciente que hay que hacer esto por macrosomía. Entonces, macrosomía, ya suponemos que sea una diabetes. Generalmente en el recién nacido hay una hipoglicemia. Y hay antecedentes, ¿no es cierto? Que ahorita podemos valorar eso también, porque provocan las convulsiones, etcétera, como si fuera una epilepsia en el recién nacido. Entonces, todas estas situaciones es lo más frecuente que pueden ustedes utilizar para hacer el diagnóstico. Como les digo, en el examen lean bien las cosas. A veces no lo leen, pasan de frente a la parte, entonces ahí viene el asunto. Y bueno, al final, ¿no? Un criterio no es diagnóstico. Y cuando hablo de diagnóstico, aquí para terminar ya, cuando hablo de diagnóstico estoy referido qué prueba me ayuda a hacer el diagnóstico de esa enfermedad. A veces me repiten, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Una neumonía, ¿no? Uno dice, esta es una neumonía, doctora, a neumococo. Muy bien. Esa es tu presunción, ¿no es cierto? Presunción del caso. Probable bacteriano, viral, etc. Mi diagnóstico es la metodología. Cultivo para el hallazgo del neumococo. ¿Dónde? En microcefalorraquídeo, en orina, en aspirado bronquial. Entonces, esa es otra cosa. Pues el diagnóstico está referido a qué, ¿no? A qué nivel de metodología me ayuda para poder hacer el diagnóstico de esa probable patología. Ustedes saben que una cuestión bacteriana, el cultivo es prácticamente que va del diagnóstico del nombre propio. Pero en caso de virus, ustedes saben también cuál es la prueba que más se utiliza para un virus. Ya hemos revisado en los otros ítems, de los módulos, que hay una prueba exclusivamente para virus. Es la metodología para hacer el diagnóstico del mismo germen, no el presuntivo. Una cosa es la clínica, otra cosa son las evidencias clínicas, un laboratorio que puede significar, sí, hay daño acá, allá hay hemorragia, pero el diagnóstico, como el HIV, en este caso el COVID-19, ¿se dan cuenta? Usted tiene sospecha que sea eso. ¿Qué es el diagnóstico? La prueba que ustedes ya conocen.
Puede ser una ELISA, una serología o un PCR. Eso es lo que hay diagnóstico, no hay otra forma. Entonces, eso es lo que ustedes también tienen que tener en cuenta cuando se les pide una respuesta. Ok, no sé si habrá alguna pregunta. Si no, ya tienen ustedes todo un modelo de lo que va a haber y pónganse a estudiar nada más y con toda la tranquilidad. Y como digo, si algo no en ese momento no se ha captado, siempre la doctora que va a estar con nosotros apoyándonos me consulte y se le aclara las cosas, ¿no? No se queden con las dudas. A veces al final, no, es que no me, no, yo siempre les digo, si algo no entienden la pregunta, compartan, conversen. Entonces, pregunten, no después. La otra cosa, recuerden que el día viernes que tienen el examen, pongan por favor sus grupos, ¿ok? Su grupo. ¿Por qué razón? Si usted no pone grupos para poder hacer la calificación, hay que buscar en todos los sitios. Pero si colocan los grupos, ya sé que es uno o dos, ya sé a qué médico le pertenece, y como en este caso no vamos a tener el tiempo para poder revisarlos con todo, recuerden que el viernes, la siguiente semana, tenemos sustitutorio, va a ser el día martes a las 5 de la tarde, van a ser el grupo 1 o 2, o no sé si el 3, van a ver sustitutorio, luego tienen que hacer una exposición, ¿ok? La exposición, el de trabajo, que no van a tener mucho tiempo, y la siguiente semana tengo que entregar las notas. O sea, no hay el tiempo para que todos vayan, por eso que los resultados, ¿no? Las claves van a salir el mismo día después que termine el examen. Ya de frente ustedes hacen el cálculo, las cosas, lo que han habido. Para hacer la revisión no va a ser posible, definitivamente, por el tiempo que tenemos para entregar los resultados y las notas. Esta semana ya estoy subiendo las notas de las prácticas, los seminarios y todo lo que tengo en este caso, y espero también cumplir con todo lo que sea necesario, ¿no? Entonces, pero sí, también en el caso de los sustitutorios, ya les he mencionado que hasta el día mañana, jueves, es el último día para que se anoten, ¿no? Si no están anotados, si no firman ahí el cuaderno, no va a dar el examen. Y no, el examen no es para subir notas. Si yo veo eso, se quedan con su nota anterior. Punto. Entonces, solamente es para aquellos que están desaprobados. Solamente son 2 exámenes que pueden dar. Entonces, estamos advertidos ya, y entonces, lo único nomás, como digo, con todo este modelo que les he brindado es suficiente, te lo digo así. Ahora lo que necesitan ustedes es pues, repasar los puntos, ¿no?, que se les está tomando. ¿Ok? Entonces, yo me despido. Buenas tardes.